Todos nacimos bajo una naturaleza pecaminosa y la constitución política de esta nación jamás pudo darnos la libertad del pecado. Solo hay algo que nos liberta del pecado y esa es la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y somos libres y podemos gritar libertad y verdadera libertad en esta nación, como yo lo hago donde quiera que vaya por el mundo. Voy a gritar siempre libertad, libre. No importa si algún día me ponga sobre mis manos, sobre mis muñecas, como lo hicieron un día con el apóstol Pablo y con muchos de otros apóstoles y hombres que caminaron por esta senda del verdadero discipulado. Si algún día ponen esas cadenas y me ponen detrás de las rejas, seguiré gritando libertad. Libertad, y no gracias a la independencia de esta nación, ni gracias a la democracia, sino libertad, gracias a la sangre preciosa de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Cristo, el que dio la vida por nosotros, gracias a Él podemos gritar verdadera libertad, porque Él nos ha hecho libre. Así nos dice la palabra de Dios. Jesucristo fue el que transformó nuestro lamento en baile. Jesucristo fue el que trastornó al mundo entero con su palabra revolucionaria, y con esta nueva revolución nos hizo libre. Nos hizo libre de distintas formas, de distintas maneras. Nos dio libertad de conciencia, nos dio libertad para creer, nos dio libertad para acercarnos confiadamente al trono de su gracia, nos dio libertad de la inmundicia, del pecado, de lo que hace cautivo a los hombres. Hoy hay muchos hombres que hablan de democracia, viven de la democracia y viven de la política, pero ellos siguen siendo corruptos, siguen siendo esclavos del pecado, siguen siendo hombres atrapados por distintas cosas de la vida, donde son manejados por la fuerza infernal de aquellos que gobiernan ocultamente. Pero nosotros jamás, los hijos de Dios, los hombres que han sido libres, seremos manipulados. Jamás los hombres de Dios han sido manipulados por nadie. Hombres de Dios que son libres para pensar, para hablar y para gritar, para protestar en medio del mundo, para protestar acerca de la corrupción y del pecado, para protestar en contra de todas las injusticias, porque somos hombres que amamos la verdad y que nos gusta hacer justicia. Eso es lo que le gustó a Jesús hacer. Ese es el camino de Jesús, Jesús de Nazaret. Y para ello tenemos que nosotros, para ser así, como Él, debemos caminar por el camino que Él caminó, por la senda del justo, por la senda de aquel hombre que vino a dar la vida por nosotros. Y según la palabra en Apocalipsis nos dice de esta manera, en el capítulo 3, verso 20, 21 y 22. Y dice así la eterna palabra de Dios: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Tomen asiento, por favor. Libertad gracias a la sangre poderosa del Cordero de Dios. Somos hombres libres. Libres para pensar, libres para predicar, libres para protestar. Un hombre libre, hermanos míos, que no tiene temor a nada, ni a las cadenas, no tiene temor a los barrotes de hierro, no tiene temor a la espada, no tiene temor a la persecución, no tiene temor a la tormenta, no tiene temor a la muerte, no tiene temor a la persecución. Así piensan los hombres libres y así caminan los hombres libres. El hombre y la mujer que es libre jamás le tendrá miedo a la muerte. Los hombres libres, las mujeres libres son los que saben hasta morir, como Jesús de Nazaret lo supo hacer en la cruz del Calvario. Los hombres libres son aquellos que no están atrapados a ningún sistema. Los hombres libres no están atrapados a ningún sistema establecido por los hombres. El hombre libre no está sujeto a las cosas que tienes aquí en la tierra, porque jamás las poseerá. El hombre libre solo le pertenece al que dio la libertad. Y ese que dio la libertad es el Dios de los cielos, que envió a nuestro Señor Jesucristo, el cual nos compró a precio de su sangre. Somos libres para el mundo. Somos libres de todas estas cosas, pero no somos libres de Dios, porque nos hemos
ahora convertido en esclavo, en sus siervos, para cumplir con la tarea. Jesús de Nazaret, el hombre que tiene un llamamiento, que tiene un caminar llevando sobre sus hombros la cruz del Calvario y que termina en el gran sacrificio, muriendo en el Gólgota. Para ello podemos decir llamamiento, sacrificio, cruz y sacrificio. Ese es el tema que podríamos tocar esta noche: llamamiento, cruz y sacrificio. El llamamiento que han tenido tantos hombres de Dios en el pasado y que este llamamiento tendrá que seguir siempre existiendo en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. Dios sigue llamando. Dios sigue llamando para que hayan hombres tal cual como escuchábamos ayer el tema de la palabra acerca de estos profetas de Dios, verdaderos profetas de Dios, hombres llamados para cumplir con su ministerio, para nunca negociar ni transar la palabra ni venderla, ni hombres que se dejen manipular, sino que serán hombres que siempre profetizarán la verdad. Hombres que siempre tendrán una sí, dice el Señor. No hombres manipulados ni empujados, ni tampoco, hermanos, que están presionados ni por la cultura, ni por el reino de este mundo, ni por alguna corporación, sino que son hombres, hermanos míos, que tienen una sí, dice el Señor. Hombres como Amós. Cuando este profeta llega a decir de esta manera: cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Y cuando Jehová habla, ¿quién no profetizará? El hombre que en realidad ha escuchado a Dios será imposible que se quede callado. El hombre que ha oído a Dios de verdad jamás callará la boca. El hombre que ha escuchado a Dios tendrá una palabra que predicar. ¡Ay de mí!, dice el apóstol Pablo, si no predicase el evangelio. Porque ese hombre verdaderamente escuchó a Dios. Es un hombre que está ligado a Dios y sabe lo que significa predicar el evangelio. Ese hombre no se arrepiente, no retrocede. Ese hombre jamás retrocederá y jamás retrocedió, incluso según nos cuenta la misma palabra de Dios. Es un hombre que llega hasta el final del camino, es un hombre que pasa por el llamamiento, pasa por la cruz y llega hasta el sacrificio juntamente con Cristo, como lo llega a decir en cierta oportunidad: con Cristo estoy juntamente crucificado. Jesús es el hombre que en medio de la problemática de la familia, mientras anuncia el evangelio, nosotros vemos que comienza a los 12 años de edad. Él, a esa hora de su edad, en ese tiempo comienza ya a anunciar las virtudes del Dios eterno. Comienza a trazar las escrituras en medio de los maestros de Israel, en medio de los sacerdotes, en medio del templo, en la misma casa de oración. Comienza él a conversar con los eruditos, con los expertos, con los doctores de la ley, y comienza a hablar acerca de la palabra. Cuando de pronto aparece su familia, su madre y su padre, buscándole con desespero, y cuando llegan a donde él, le dan a conocer su preocupación por él, y Jesús dice de esta manera: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Es un hombre comprometido con la obra, es un hombre que ha sido llamado, como dice la palabra de Dios, y llamé a mi hijo desde Egipto. Jesús fue llamado a temprana edad, desde el día en que nació. Su llamamiento es un llamamiento distinto a todos los demás, pero es Jesucristo el camino que está trazado para cada hombre. Él está ya dando a conocer que tiene un padre, y su padre no es José, su madre no es María, sino que él se está identificando netamente con los negocios de su padre que está en los cielos. Así que él va y se sujeta a sus padres terrenales mientras llega la hora, mientras llega la edad. A los 30 años, cuando comienza su ministerio, él es confrontado con esta palabra: tu madre y tus hermanos te buscan. Y entonces él responde: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que oyen la palabra, y que no tan solo la oyen, sino que también ellos la hacen. Aquellos que gustan de la palabra, aquellos que buscan palabra de Dios. Jesús sabe y conoce a aquellos que andan detrás de él por la palabra, y también conoce a aquellos que vienen a llenar el vientre porque van detrás de los panes y de los peces. Jesús conoce a aquellos que vienen por intereses, aquellos que vienen buscando a Jesús por sus sanidades, buscando migajas, pero jamás han buscado palabra de vida eterna. Jesús los conoce. Él tiene un verdadero llamamiento, y en medio del llamamiento viene el primer gran sacrificio, la renuncia a su parentela, como sucede en los tiempos de Abraham, el amigo de Dios,
cuando es sacado de Ur de los Caldeos por medio del llamamiento. El llamamiento es fuerte, el llamamiento es decisivo, el llamamiento lo provoca Dios, y Dios no está jugando con los hombres cuando los llama. Dios no está jugando al llamado. Dios llama al hombre específicamente para el ministerio. Dios llama y lo saca de su tierra y de su parentela. Dios lo saca de esas cuatro paredes donde está encarcelado ese hombre. Dios lo saca para darle una visión más amplia, para que comience a soñar juntamente con él, con un país enorme como lo es este país de Chile. Y también lo hará soñar con el resto de las naciones, porque Dios no está limitado en su espíritu para poder decir que solamente predicará en una ciudad. Dios está soñando con el mundo entero. Dios quiere convertir al mundo entero con su palabra. Por lo tanto, Dios, cuando toma a un hombre y lo llama, Él no está jugando al llamamiento. Él está hablando de verdad. El llamamiento de Dios es crucial, es decisivo. Por lo tanto, el hombre que escucha el llamamiento de Dios también tendrá que meterse en el plan de Dios. Tendrá que renunciar a su tierra y a su parentela, como lo hizo Abraham. Cuando ese hombre ni conocía a Dios, ni nunca había oído hablar acerca de Dios, sin embargo escuchó una voz y siguió a esa voz. Fue detrás de esa voz. Aunque inmediatamente el hombre no renuncia a su padre. Dejó Ur juntamente con su padre y se fue a la tierra de Harán. Pero allí fallece su padre y no le queda otra cosa porque ya se le perdió la parentela y se va detrás de esa bendita voz y en busca de lo desconocido. Se va detrás de una aventura. No sabe hacia dónde va. La tierra que se le está prometiendo jamás será de él. Nunca le pertenecerá, sino que será para su descendencia. ¿Cuántos de ustedes caminarán detrás de una voz que le dice tales cosas? A donde yo te llevo, no será tuyo lo que yo te daré, sino que será de tus hijos, será de tu descendencia. Es una locura seguir a Dios. Ese es el precio del llamamiento. No todos aceptan el llamamiento de Dios. Todos aceptan que Dios te diga, para grandes cosas yo te he traído. Pero para que Dios haga grandes cosas contigo primeramente, tendrá que destruirte, tendrá que aplastarte, tendrá que convertirte en la nada para levantarte de nuevo. Seguramente muchos han querido tener el sueño de Dios en su corazón. Un sueño de Dios, el sueño del Cristo, el sueño de Jesús. Este Jesús que soñó con sus ovejas teniéndola en su redil, pero él sabe que su sueño no es posible en el presente, él sabe que su sueño se cumplirá algún día hacia el futuro, porque sus ovejas están descarriadas. Las ovejas hay que buscarlas. El sueño de Jesús de Nazaret algún día se hará realidad, porque todos volverán a casa. Ese es el sueño de Jesús de Nazaret. Pero para poder soñar juntamente con él hay que convertirse también en un tipo loco. Hay que convertirse en un hombre que no sea cuerdo, hay que convertirse en un insensato, hay que convertirse en una persona que no va a pensar igual como el resto del mundo. Para soñar juntamente con él hay que ser así, como ese Cristo, como ese Jesús de Nazaret. Un hombre que lucha contra la violencia de su tiempo, contra la política de su tiempo, con los corruptos de su tiempo, con los hipócritas de su tiempo. Jesús de Nazaret es el hombre que va soñando por el camino. Cada paso que daba era un sueño, cada camino que él cruzaba, siempre con una esperanza de encontrarse con una oveja en el camino, como en cierta oportunidad le era necesario pasar por Samaria y se encontró con una oveja descarriada, perdida, la mujer samaritana. Jesús de Nazaret, él, ese hombre, que es el primer hombre que nos demuestra el llamamiento profundo, el hombre que tuvo el mejor de los sentir, como nos muestra la palabra en Filipenses. Tened pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, sin embargo se hizo siervo, se hizo carne. Él, el que tenía su trono de gloria, el hombre que vestía con su túnica real y que ni siquiera era hombre, era Dios. Teniendo la adoración de sus ángeles, se saca su corona, se saca sus vestidos reales, sus calzados de realeza allá en la eternidad, renuncia a ser Dios y desciende a esta tierra para lavarle los pies a los hombres pecadores como los apóstoles. Ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús, de bajar de forma de Dios a convertirse en un hombre como nosotros, tan común, para sentir dolor, para sentir hambre, para sentir frío, para sentir todos los temores que se sienten sobre la faz de la tierra. Jesús de Nazaret tuvo una renuncia, como ese padre Abraham que renuncia a su tierra y a su parentela y que se va detrás de lo que nunca será suyo. Ese hombre que renuncia a estar unido a su sobrino Lot,
porque el llamamiento continúa, el llamamiento sigue, persiste Dios en llamarlo. Es fuerte el llamado de Dios y este hombre termina renunciando a todo. Su familia, su parentela, termina siendo sacada de lado. Y cuando Abraham le dice a Lot, elige las tierras, con ello ya está demostrando el padre Abraham que está renunciando a las mejores tierras que hay sobre la faz de la tierra. Está renunciando a los pastos, está renunciando a esas tierras fértiles y le está dando las mejores tierras a su sobrino Lot. Y Lot, que no es muy quedado ni es muy tonto, se queda con las mejores tierras y deja que su tío Abraham se quede con las peores tierras. Porque es un hombre que está aceptando el llamamiento. Ese hombre no va detrás de las tierras ni las riquezas que hay en la tierra. Está detrás de una voz que lo está llamando para un propósito. Es Jehová el que lo está llamando, es el Dios de la eternidad que le está llamando para algo específico, para que en la simiente de él, todas las familias de la tierra habrán de ser bendecidas. Ese hombre va detrás de la palabra. El hombre que es llamado de Dios tendrá que ir detrás de la voz, tendrá que ir detrás de ese llamamiento, tendrá que ir detrás de esa palabra. El hombre que tiene un verdadero llamamiento no irá detrás de las ilusiones, ni irá detrás de las fantasías, no irá detrás de las alternativas que hay en el camino, de los ofrecimientos que el mundo te ofrece. Abraham, hermanos míos, tuvo la oportunidad de quedarse con las mejores tierras, pero sin embargo le dio la primera oportunidad de elegir las tierras a su sobrino Lot. Y nosotros, cuando tenemos la oportunidad de elegir, elegimos nosotros. Un día le decía a un hombre que me dijo, es de otra nación, es de otro país, y nos encontramos en cierta oportunidad y me dijo, yo quiero ser tu discípulo. Entonces le dije que le aceptaba y que comenzaría yo a discipularlo. Pero le dije, porque él estaba en otra nación, radicado en esa nación, pero pertenecía a otra nación. Y le dije, algún día tendrás que pedirle perdón a tu nación por haberte ido detrás de tus sueños egoístas para surgir en la vida, porque te fuiste a tierras más fértiles, te fuiste detrás de tierra más próspera y abandonaste tu país, el cual tenías que ganarte para Cristo. Algún día tendrás que pedirle perdón a tu nación por ir detrás de tus sueños y no haberte convertido al sueño de Jesús de Nazaret. Es la primera enseñanza a ese discípulo, y lo primero que hizo fue renunciar a la tierra donde está, y pronto regresará a su nación, porque quiere que su nación sea para Cristo. Ese es un hombre que está aceptando el llamamiento. Pero ¿cuántos de nosotros hemos ido detrás de tierras más fértiles? ¿Cuántos de nosotros vamos detrás del trabajo? ¿Cuántos de nosotros vamos detrás de las mejores tierras, donde nos ofrecen los mejores veraneos, donde nos ofrecen las mejores cosas para esta carne? ¿Y cuántos de nosotros hemos renunciado a aquello, egoístamente pensando en nosotros y aceptando las alternativas que nos ofrece el mundo? Esa gente jamás ha tenido verdadero llamamiento. El hombre que ha tenido un llamamiento va detrás tan solo del llamado, va detrás de la palabra y no se interesa en ninguna cosa que haya a los lados. No se interesa en las ofertas del mundo, no se interesa en las cosas de la familia, no se interesa en las herencias, se interesa tan solo en un llamamiento y va detrás de la palabra y va detrás de la promesa, como lo hizo el padre Abraham. Ese hombre que Dios le hizo un llamado y que le hizo una promesa. Ese hombre, hermanos míos, tenía la promesa que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y que Dios le daría descendencia y que a esa descendencia Dios le daría esa tierra. Y no tenía ni siquiera un solo hijo y sin embargo Dios le estaba hablando. Porque ese hombre que tenía un verdadero llamamiento aprendió a caminar en el camino de la esperanza contra la esperanza. Así son los hombres que caminan en el llamamiento de Dios, que caminan en esperanza contra esperanza. Aunque las cosas de la vida te están diciendo lo contrario, tú sigues hacia adelante. Tú sigues hacia adelante. El hombre que tiene un verdadero llamado solo necesita escuchar una sola vez a Dios y después no importa que si nunca más Dios te habla y nunca más vuelve a sentir su presencia, seguirás adelante. No importa que el mundo entero se diga que Dios se olvidó de ti, pero tú seguirás adelante porque sabes que Dios te habló un día, porque sabes que Dios un día te tocó y que te llamó al ministerio de la palabra. El hombre que tiene un verdadero llamado no anda detrás de buscar siempre las sensaciones del espíritu. El hombre que tiene un verdadero llamado va hacia el camino de la perfección y no se detiene en medio de las manifestaciones, sino que va más allá de las manifestaciones. Tiene que llegar a convertirse en un hombre sufrido, en un hombre de quebranto. Es un hombre que tiene que llegar a llevar la cruz sobre sus hombros, porque es llamamiento, cruz y sacrificio.
El llamado no queda allí con las cosas bonitas. Dios hará grandes cosas contigo. Para lograrlo. Y nos quedamos con esas palabras y te quedas sentado en el banco y pasas 20 años sentado allí y no haces absolutamente nada. Porque Dios te habló, con grandes cosas hará Dios contigo. Y hasta el día de hoy no has hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nos cuesta pasar a la segunda etapa, que es llevar la cruz de Cristo sobre nuestros hombros. Así lo hizo el padre Abraham. Ese hombre aceptó la cruz, como Cristo aceptó la cruz sobre sus hombros. Muchos pensarán que Cristo se puso la cruz sobre sus hombros solamente cuando comenzó a caminar hacia el Gólgota. No, no es así. Jesús comienza a tomar la cruz del Calvario el día en que el Espíritu vino sobre él y la voz dio testimonio: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces empieza la cruz sobre sus hombros y empieza a caminar hacia el desierto y comienza a tener la gran batalla en el desierto contra el diablo. El diablo lucha con él. Y aunque el Jesús de Nazaret lo vence en el desierto y lo expulsa de su vida, el diablo jamás dejó de andar detrás de él. El diablo no fue vencido hasta cuando Cristo llegó al sacrificio. La cruz de Cristo significa vituperio, significa deshonra, significa... ¿Qué significa? Significa vergüenza. Eso es lo que significa la cruz. Significa persecución. Significa deshonra. Nunca nadie te honrará ni te aplaudirá. No serás un hombre afamado, jamás. Cuando uno pasa por el camino de la cruz, cuando tiene que llevar la cruz sobre sus hombros, jamás será un hombre famoso, jamás será un hombre que podrá agradarte. Siempre será un hombre que andará en la deshonra, en la vergüenza. Porque hoy no tenemos ni siquiera sabido lo que es el significado de llevar la cruz sobre nuestros hombros. Porque hoy nadie lleva la cruz. Porque hoy no existe ese tipo de muerte. Solo existía en los tiempos de los romanos, en el Imperio Romano, pero todo aquel que llevaba una cruz sobre sus hombros significaba que era el peor de los vulgares, el asesino más grande, el tipo más terrible. Es la escoria. Y la escoria, ¿sabe? Esa palabra es hermosa, la escoria. Pero ¿sabe lo que significa la palabra escoria en su lenguaje más primitivo? Significa el excremento humano, el desecho de los hombres. ¿Sabe lo que significa eso? Eso significa lo que llega ahí a la letrina, ahí al baño, al excusado. El desecho de los hombres. En eso se convierte el hombre que lleva la cruz. Todo aquel que lleva la cruz sobre sus hombros es un hombre que camina en deshonra. Así lo hacían en los tiempos de Roma, por eso lo paseaban por todas partes con la cruz. ¿Y hacia dónde va el hombre que lleva la cruz? Tiene un solo destino: el sacrificio, la muerte. Ese hombre no tiene otra cosa por delante sino que la muerte. Ese camino ya poco lo transitan, ese camino no es muy transitado, ese camino ya no es muy popular entre nosotros. Hoy solamente es popular el llamamiento y todos hablamos del llamamiento, que hemos sentido el llamado y estamos sintiendo el llamado, pero nadie transita por el camino del llamamiento, de la cruz y del sacrificio. Todo aquel hombre que ha sido llamado tendrá que aceptar el camino que Dios nos ofrece, y es el camino del Jesús de Nazaret, el camino de la deshonra. La palabra de Dios en hebreo dice: salgamos pues fuera del campamento llevando su vituperio, llevando su vergüenza, llevando su deshonra. Así, este Jesús de Nazaret que entra allí a la gran ciudad, Jerusalén, con aplausos, con alabanza: ¡Hosana! Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Va montado en su pollino, va entrando con grande gloria y alabanza de un pueblo que cree en él, que le aplaude, que coloca palmera en el camino y sus mantos están puestos allí. Y todos le ofrecen alabanza, se humillan, se inclinan ante aquel que creen que es el Mesías, el Cristo, el Rey que los viene a gobernar. Todos los alaban, pero Jesús sabe que hay corazones hipócritas, sabe que allí no es el lugar donde le honrarán y le alabarán, es el lugar donde lo traicionarán. El camino de la cruz es un camino de traición, es un camino, hermano, donde están los traicioneros, donde la vida te traicionará, donde tus amigos te traicionan, te abandonan y te dejan solo. El camino de la cruz es el camino hacia el Getsemaní, donde tienes que llorar, donde tienes que humillarte, donde tienes que sentir los dolores que sintió Jesús cuando estaba llorando en el Getsemaní.
El camino de la cruz es ese. Metido en Jerusalén con alabanzas. Alabanzas hipócritas, engañosas, los aplausos son engañosos. Por eso nunca te comas los aplausos, nunca creas en los aplausos, nunca creas en esas palabras bonitas que te dan porque después que predicaste o hiciste algo. Nunca creas en eso, porque así también lo hicieron con Jesús de Nazaret, lo hicieron con nuestro Cristo, con nuestro Jesús. Le dieron alabanza mientras estaba a Jerusalén, colocaban palmeras y mantos y le ofrecían toda clase de bienvenida. Bienvenido es el que viene en el nombre del Señor. Como hipócritas estaban diciendo que era venido de Dios, pero sin embargo dentro de la ciudad comenzaron a planificar su muerte. Los hipócritas, los bandidos, los malvados, los malos del mundo, los corruptos. Y no crean que los corruptos están escondidos detrás de la droga. Los corruptos no están escondidos detrás, hermano, de la mafia del mundo. Los corruptos también están metidos en el parlamento. Los corruptos están metidos también, hermano, en la abogacía, en medio de los jueces, en medio del Congreso, en medio de la política. Allí están los corruptos. Allí estaban escondidos entre medio de esa gente hipócrita y religiosa que había en su tiempo. Los malvados, los que planificaron la muerte de Jesús, los que se consultaron unidos, como dice el Salmo número 1 o el número 2. Los príncipes de la tierra consultaron unidos entre Herodes y Poncio Pilato. ¿Me entiende usted? Entre dos naciones consultaron unidos. Y además también el que dio el visto bueno para la muerte de Jesús fue el sacerdote del templo en aquel tiempo. Los religiosos de su tiempo. Allí están escondidos los corruptos. Los traicioneros no están escondidos en medio de las poblaciones marginales, entre los pobres, entre los delincuentes. No están escondidos en las cárceles. Los corruptos, los traidores, los hombres malos de la vida están escondidos también bajo un ropaje de religiosidad. Son hombres religiosos, son hombres que también están metidos dentro del templo. Así lo hicieron con Jesús. Ese es el camino de la cruz. Llamamiento, nos gusta el llamado. ¿Cuántos no quieren sentir un llamamiento? ¿Quién no quiere, que Dios nos llame para grandes cosas? Pero después del llamamiento tendrás que caminar por el camino de la cruz. El que no toma su cruz y me sigue, ese no puede ser mi discípulo. Jesús precisa de buenos discípulos, verdaderos discípulos, que en sus hombros tengan que cargar la cruz y que tengan que caminar hacia el sacrificio, hacia la muerte. El hombre de Dios no sabe otra cosa, sabe que más adelante algún día alguien clavará un puñal en su espalda, alguien lo tendrá que traicionar y ese hombre tendrá que estar dispuesto a perdonar. Ese hombre tendrá que estar dispuesto a decirle a Dios, no tomes en cuenta este pecado. Ese hombre tendrá que tener la estatura de Jesús de Nazaret como lo tuvo Esteban el día en que fue apedreado y una vez muerto, casi muerto, él dice al Padre de los cielos, dice, no les tomes en cuenta este pecado. Esos son hombres que han caminado por el camino de la cruz y que llegan hasta el sacrificio. Seguramente no es un camino muy popular, pero hoy hemos pintado la cosa diferente. El Evangelio es más popular. El Evangelio nos parece un poco más atractivo. ¿Por qué? Porque a Jesús de Nazaret lo hemos predicado como un colérico, lo hemos predicado como un famoso, lo hemos predicado como un ídolo, lo hemos predicado como un afeminado. Pero mi Jesús no es así. Mi Jesús jamás fue así. Jesús jamás fue hermoso de rostro, nunca fue así. Nunca tuvo un rostro afeminado como de pronto vemos en los retratos de la gente que pinta a Jesús, lo pintan medio delicado. Jesús jamás fue un hombre delicado, fue un hombre de verdad. Así que por lo tanto nos predican al Cristo de la oferta, al Cristo que te soluciona tus problemas, al Cristo que te sana tus enfermedades y que te da trabajo si no tienes trabajo. Nos predican al Cristo de la oferta. Pero yo te digo una cosa, Jesús está de esta manera llamando, ven y sígueme, pero toma tu cruz. Primeramente, niégate a ti mismo, porque el Evangelio no está compuesto de prohibiciones. No existen prohibiciones para nosotros, sino que es una negación voluntaria entre nosotros. El hombre que ha sentido el llamado de Dios se negará a sí mismo, renunciará a su tierra y a su parentela y se irá detrás de esa voz que le está hablando al corazón. No importa que esa voz nos tenga que llevar por el camino más oscuro, por el camino que parece un camino de desesperanza. No importa, mientras la voz va conmigo y me sigue guiando, iré detrás de ella. Llamamiento, cruz y sacrificio. ¿Quién quiere llevar la cruz sobre sus hombros?
De pronto cuando nos predican de esta manera, cuando nos hablan de la realidad, sentimos que el evangelio es diferente y no es como el que nos pintaron, el que nos dijeron. Siempre nos hablaron de solucionarlo todo y nuestros problemas y cuánta cosa. Pero yo te digo una cosa, Dios está cansado de calmar las tempestades de los hombres. Es tiempo ya que tengas paz en medio de la tormenta. Los discípulos estaban en medio del bote allí cuando se levantó una gran tempestad y la tempestad parece que ya hundía el bote. Estos hombres se desesperan y cuando miran a Jesús estaba dormitando, estaba como dormido. Y seguramente estaba dormido. Y lo despiertan. Jesús, maestro, nos hundimos. ¿Y qué sucede? Jesús se despierta, se levanta, y al verlo tan desesperado que esa tormenta que estaba en el exterior, esa tormenta se metió dentro del corazón y los hombres ya no estaban con la tormenta afuera, sino que la tormenta ahora estaba dentro de su vida. Había una gran tormenta dentro de ellos porque había una desesperación. Tenían miedo a la muerte, tenían miedo a hundirse. Y Jesús calma la tempestad. Trae la paz en ese momento. Pero después Jesús les promete lo siguiente. Cuando ya se está despidiendo de ellos, les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz, esa paz que estuvo en él cuando estaba la tormenta. Jesús de Nazaret, que ni se desesperó. Esa paz, la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Pero ¿qué tipo de paz venimos a buscar nosotros? ¿Qué tipo de paz? ¿Qué tipo de soldado y qué tipo de guerreros somos nosotros en este del mundo y contra el mal de las tinieblas? ¿Cuántos de nosotros ya estamos preparados? ¿Cuántos de nosotros nos molestan las tormentas que hay? Estamos atormentados por las enfermedades. Estamos atormentados por todas las escaseces, la crisis asiática. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido perjudicados? ¿Cuántos están sin trabajo y están desesperados porque esa tormenta sacude tu bote y el bote está para allá y para acá? Y de pronto pedimos auxilio. ¿Qué tipo de guerreros tenemos hoy? No importa cuánto a las olas golpeen sobre tu vida. No importa si el mar está picado. No importa si la marejada es fuerte. No importa si los vientos están azotando contra tu vida. Si tú estás fundamentado en la roca, jamás te moverán. Jamás te moverán. No importa la tormenta, no dejes que esa tormenta entre en tu corazón. No importa que este país esté cayendo en la desgracia y en la miseria. Jamás Dios nos abandonará. Jamás Dios se apartará de nosotros. Tenemos paz en medio de la tormenta. Es tiempo de tener paz en medio de la tormenta. Así que, ¿qué tipo de Jesús nos están predicando hoy? Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sigue por el camino de la deshonra, por el vituperio. Porque Jesús se echó la cruz sobre sus hombros. Ya había sido azotado, ya había sido escupido, ya había sido abofeteado, golpeado. Ya le habían puesto la corona sobre sus sienes y su rostro estaba sangrante. Y le pusieron la cruz sobre sus hombros y se puso a caminar hacia el Gólgota. Es la última hora, es el último día, está llegando la hora del sacrificio. Y camina hacia allá, con la bendita esperanza de que su sangre salvará al mundo entero. Y no se detiene y seguirá caminando y seguirá avanzando. Y nadie lo va a detener, será imposible. Porque él sigue detrás de la voz de su Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué tiene Dios complacencia en él? Porque es el hombre santo. Es el hombre que no tuerce el camino, es el hombre que no queda entretenido en el camino. Es el hombre que no importa que el hambre lo pueda sacudir, jamás se apartará. Seguirá hacia su destino. Su destino es Jerusalén. Entrar con gloria y con aplauso y salir con deshonra de la misma ciudad donde lo recibieron con aplauso. Así tendrá que ser tu caminar, así tendrá que ser tu camino si has tomado la cruz sobre tus hombros. Algún día te aplaudirán, algún día te gritarán afamado, algún día te darán alabanza porque te está yendo bien. Pero después recuerda
que en el mismo lugar donde te dieron aplauso, de ese mismo lugar tendrás que salir con deshonra, porque ha llegado el tiempo de la cruz. Jesús entró con gloria y con alabanza. ¡Hosana! Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Los hipócritas cantaron. Allí estaban todos juntos. Pero sin embargo, cuando llegó la hora, de ahí mismo de Jerusalén, ya nadie le cantaba ni le gritaba, sino que lo golpeaban, lo escupían, le tiraban polvo, tierra, le gritaban garabatos y toda clase de inmundicia sobre su rostro. Le decían que era un mentiroso y un blasfemo, cuando verdaderamente era el Hijo de Dios. Mientras los fariseos se reían y los sacerdotes se reían, Pilato y juntamente con Herodes estaban contentos porque el hombre que gritaba la verdad por fin iba a morir. Le iban a callar la boca quitándole la vida. Jesús de Nazaret, el que gritó hipócritas, el que nunca se escondió la verdad, iba camino hacia el Gólgota, lo estaban matando, se estaban burlando de él, ya nadie gritaba Hosana, ya nadie decía gloria a Dios, ya nadie le celebraba su venida, sino que ahora, hermanos, en deshonra lo estaban despidiendo hacia el Gólgota, hacia el lugar de su muerte, y allí terminaron con él levantándolo en la cruz, y lo mataron estos impíos, hombres corruptos que siempre han aborrecido la verdad. Y cuando nuestro Jesús de Nazaret se muere en la cruz del Calvario, estos hombres hacen fiesta y están contentos. Por fin hemos matado la verdad. Pero no, mi Cristo al tercer día resucitó y Cristo vive. ¡Él vive! La verdad jamás la podrán crucificar y jamás acabarán con la verdad. La verdad siempre triunfará, la verdad siempre vencerá, la verdad nadie la puede callar. Por eso amemos la verdad, gritemos la verdad, prediquemos la verdad y protestemos con la verdad. Esos son los hombres que han sentido el llamado. Esos son los hombres que se comprometen con el llamamiento. Siguen con la cruz sobre sus hombros y no importa la deshonra que le den. Son hombres que saben que por el camino sufrirán persecución. Llevaremos no sé cuántas heridas en nuestras espaldas por las traiciones que recibiremos, pero seguiremos perdonando hasta que lleguemos al sacrificio. El diablo odia a los hombres que aman la verdad y que predican la verdad. El diablo nos aborrece. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esos son los hombres de Dios que siempre han vencido al diablo, porque le han vencido con la sangre que nos da libertad, la sangre que nos perdona y que quita el pecado de nuestras vidas, la sangre que quita el pecado, que es una simiente maligna, la sangre que nos ha libertado por completo de la esclavitud, del pecado. Y le han vencido con la palabra del testimonio de ellos, porque ellos han sabido testificar acerca de la verdad. Hombres que jamás se han callado la verdad, sino que han dado testimonio acerca de Jesucristo. No importa si se los privan, le prohíben, como se lo prohibieron a Amós un día, diciéndole: no profetices en esta tierra porque son tierra del rey, santuario del rey, vete a comer tu pan a otro lado. Así se les dice a los profetas: vete a otro lado porque aquí no escuchamos la palabra. Pero ellos, sin embargo, son capaces de vencer ante tal obstáculo, porque son personas que dan testimonio de esa palabra bendita que la han aceptado, y han menospreciado sus vidas hasta la muerte. Son hombres que son capaces de llegar al sacrificio, hombres que están dispuestos a dar la vida por la causa del Señor, como lo hicieron Juan el Bautista, como lo hizo Jacob, como lo hizo Jacobo, y como lo hizo Esteban, y como lo llegó a hacer Pablo. Todos los apóstoles terminaron muertos. Todos los apóstoles terminaron siendo sacrificados. Ninguno de ellos se rindió, ninguno de ellos traicionó a Jesús de Nazaret, ninguno de ellos le dio la espalda a Jesús. Ellos llegaron hasta el final del llamamiento. Es bonito el llamado, pero cuando comienzas a entender el verdadero camino de los hombres que tienen un llamamiento, entonces nos tiemblan las piernas y nos damos cuenta que el Evangelio es otra realidad. Es un camino de cruz y de sacrificio, de vergüenza, de deshonra. Todos aquellos que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución.
Porque este mundo lo gobierna la corrupción, este mundo lo gobierna el pecado, este mundo no lo gobiernan los hombres santos, este mundo lo gobiernan hombres corruptos, vendidos, hombres que se dejan manejar, hombres que jamás cuidarán tus intereses, sino que cuidarán sus propios intereses, se olvidarán de ti, no importa si este país se divide y hay una guerra civil, le importa poco tu vida, porque están preocupados de ellos, porque hay corrupción, hay pecado en medio de este mundo. Este mundo lo gobiernan las sociedades secretas, la corrupción, las tinieblas que están detrás. El diablo está detrás de este sistema. Y cuando el diablo ve que hay hombres fanáticos por Cristo que se levantan en esta nación, entonces prontamente ellos comienzan a perseguirlo, porque son gente piadosa. La gente piadosa no conviene que viva en esta tierra. Hay que cortarlos de esta tierra. A esos hombres los matan la espada, una bala loca que alguien dispara por allí de algún fanático de la política o de los hombres que son comandados por la corrupción, manipulados por la corrupción de este mundo. Tienen que matar a los profetas de Dios. No hay ningún profeta que no haya sufrido persecución y que no haya sido muerto a filo de espada, aserrado. Los hombres de Dios vivieron en cavernas, en cuevas, tuvieron que arrancar y huir como huyó Elías, escondido en las cuevas, escondiéndose de Jezabel, quien quería matarle porque ese hombre predicaba la verdad. Hombre que eliminó a todos los sacerdotes de ese tiempo, a los idólatras de su tiempo. Así terminan los profetas. Llegan hasta el sacrificio. Ellos le han vencido con tres cosas: con la sangre del cordero, con la palabra del testimonio de ellos y porque menospreciaron sus vidas. ¿Cuántos de ustedes han menospreciado sus vidas? ¿Cuántos de ustedes están desgastando su vida? ¿O estamos vanidosamente de pronto cuidando nuestro cutis, cuidando nuestro atractivo? ¿Cuántos de nosotros hemos venido a pituquear en medio de la iglesia? ¿Cuántos de nosotros estamos desgastándonos? En realidad estamos preocupados de nuestra vanidad, gente vanidosa en medio de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros están muriendo en realidad? ¿Cuántos de nosotros nos hemos negado a nuestras vanidades y a la hermosura de algunos y vamos detrás de Jesús de Nazaret, dispuestos a predicar su palabra y no importa lo que suceda, llegaremos hasta el final porque hemos menospreciado nuestras vidas? ¿A qué hemos venido a Jesús? A que Jesús multiplique nuestro dinero, a que Jesús tenga que darnos mejores cosas, a contar testimonio de sanidades, pero ¿quién ha contado testimonio de que en realidad hemos menospreciado nuestras vidas y por causa de ello hemos muerto por la causa del Señor? ¿Qué tipo de iglesia tiene el Señor en este último tiempo? ¿Una iglesia manipulada por el mundo? ¿Una iglesia forjada por el mundo que tiene la imagen y el carácter del mundo? ¿O una iglesia forjada por la mano de Dios, por su palabra? Una iglesia que se parece a la imagen de Jesucristo, una iglesia que lleva la cruz sobre sus hombros. Y no lo digo por ustedes, sino que lo digo por la iglesia en general en nuestra nación. No puedo ir a otros países a gritar esta verdad si primero no lo hago en mi propio país. No puedo ir a decírselo a otros, sino a nuestra propia iglesia. De allí tenemos que comenzar. Y le digo con toda esta fuerza, gasto mi voz para predicarle con todas las fuerzas que tengo para decirle esta verdad, porque amo la iglesia en este país y algún día la quiero ver levantada, gloriosa. La quiero ver una iglesia que sea una espada en la mano de Dios. Por eso, iglesia, te invito a amar la verdad, no importa cómo te la digan, no importa que te duela al principio, sufre la palabra y dile a la palabra, palabra de Dios, lucha conmigo y vénceme, vence mi vida. Dile a Dios y sé sincera y sé sincero. Me duele tu palabra, pero quiero que la palabra me venza. Quiero que tú seas más fuerte que yo. Gáname en esta hora, aplástame, pero construye un nuevo ser, una nueva criatura que pueda ser útil a tu obra, Jesús de Nazaret. Dile, Señor, yo no te quiero traicionar. Quiero ir detrás de tus pisadas y detrás de tus huellas. Y no quiero algún día retirarme avergonzado de tu presencia porque te di la espalda. Ayúdame a renunciar, Señor. Es verdad que me amo mucho. Amo mucho lo que soy. Pero Dios puede vencerte en esta hora. Dios puede vencer tu vida. Y Dios puede cambiar el destino de la iglesia. Y Dios puede hacer algo diferente y distinto. Ama la verdad. Grita desde allí y pide la verdad, que te prediquen la verdad, porque solo la verdad es la que te hará libre.
Solo con la verdad podrás ser santificado, como Jesús dijo: santifícanos en tu palabra, en tu verdad, perdón, tu palabra es verdad. Algún día podremos ver una iglesia gloriosa. Y podré dar cuenta delante de Dios que no me callé la boca y que prediqué la verdad. Y que esta semilla habrá caído en el corazón de algún hombre y de alguna mujer. Si algún día me gustaría encontrarme en cualquier parte de este planeta contigo y verte que has seguido las pisadas de Jesús, y que esta semilla luchó contigo y te venció, y que saliste por el mundo como un loco predicando la palabra, como un hombre insensato, como una mujer insensata. Algunos son prudentes en Cristo. Así dice Pablo: vosotros sois prudentes en Cristo, mas nosotros insensatos. ¿Qué vas a elegir tú, hermana mía y hermano mío? ¿Ser prudente? Sigue siendo prudente. Pero yo elijo la insensatez. Quiero seguir el camino de la insensatez. No importa si algún día termino muerto en alguna parte, no sé dónde, por gritar las verdades, que no tan solo se la diré a la iglesia, sino donde tenga la oportunidad de poderla decir. Esta nación está dentro del propósito de Dios y por eso seguiré predicando la palabra. Que Dios les bendiga, hermanos míos. Es un gusto estar con ustedes y estarles predicando la palabra. Entrego este lugar a nuestro amado pastor. Que Dios les bendiga y será, hermano, hasta pronto. Que la palabra pueda vencer tu vida.